Bueno, vamos a continuar con vectores, sí, ya viéndolos más desde el punto de vista geométrico que analítico, como lo vimos en la unidad anterior, ¿no? La unidad anterior, como decíamos, los veíamos como una matriz unitaria, una sola columna o una sola fila. Pero en este caso ya vamos a pensarlo más en términos geométricos y dentro de la geometría en el ámbito de R3. Si tenemos dos vectores b sub 1 hasta b sub 3, y u sub 1 hasta u sub 3, estos vectores los podemos sumar. Bien, recordemos que la suma analítica no es otra cosa más que hacer la suma ordenada de cada uno de sus componentes. U sub 1 más u sub 2 más b sub 1, b sub 2 más u sub 2, b sub 3 más u sub 3. Si lo vemos en términos geométricos, fíjense, al primer vector, el vector b, le agregamos el vector u desde su punto final, o sea, el punto inicial de u lo ponemos en el punto extremo de b, y donde termina u, tomamos el punto inicial de b y el punto final de u, se puede ver geométricamente la suma de b más u. Si hacemos la diferencia de dos vectores, u y b, ambos los hacemos partir desde el mismo punto inicial. Si hacemos b menos u, el punto extremo de u va a ser el inicial de b menos u, y el punto extremo de b va a ser el inicial, va a ser el final de b menos u, ¿sí? Obviamente si hiciéramos u menos b, tendríamos un vector de igual longitud, igual dirección, porque la pendiente sería la misma, pero distinto sentido, porque esta flechita estaría apuntando para el otro lado. ¿Bien? Cuando hacemos la multiplicación de un vector por un número, eso también ya lo habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros teníamos un escalar, lambda, y lo multiplicábamos por el vector b, ¿sí? Cada uno de sus componentes quedaba multiplicado por ese valor. C por b es c por b1, c por b2, c por b3. Y b es paralelo a c por b, porque todo vector, a cualquier vector, cuando lo multiplicamos por una constante, nos da un vector de distintas características, pero que el sentido, que la dirección es la misma, por lo tanto son paralelos. Se diferencian entre sí por una constante multiplicativa. Fíjense que podemos analizar la norma de este nuevo vector compuesto de el vector original b y multiplicado por la constante c. Si aplicamos norma a c por b, por el vector b, en definitiva vamos a tener cada uno de estos elementos elevado al cuadrado y toda esa suma raíz cuadrada. La raíz cuadrada de todo eso. Podemos sacar factor común c al cuadrado, estos cuadrados se distribuyen, c cuadrado, b sub 1 cuadrado, c cuadrado, b sub 2 al cuadrado, sacamos factor común c cuadrado. Bien, distribuimos también la raíz y tenemos por un lado la raíz de c al cuadrado, que se simplifica, no es otra cosa más que el valor absoluto de c, del valor c, y la norma de b. O sea que cuando nosotros multiplicamos a un vector cualquiera por c, encontramos un nuevo vector paralelo al anterior que cambia en su longitud. Su longitud va a ser el valor absoluto de esta constante por la longitud del vector original. Acuérdense que b, que la norma de b es la longitud del vector. El paralelismo, lo que acabamos de decir recién, el vector b es paralelo al vector u, si y solo si existe un número real k tal que b es igual a k por u. ¿Sí? O sea, a cualquier vector que lo multiplico por una constante, me otorga de resultados un vector paralelo. Las propiedades de u, b, u y w como vectores en Rn, y c y d, dos números reales. ¿Sí? Acá tenemos tres vectores de n componentes, acá tenemos dos números pertenecientes a los números reales. ¿Sí? Dos números cualesquiera. Y vemos, por ejemplo, que la suma de vectores es conmutativa. Es lo mismo decir b más u que u más b. También es asociativa. Yo puedo hacer b más la suma de u más w, o hacer la suma de b más u y a ese resultado sumarle w. Existe el elemento neutro en la suma de vectores, que es el vector nulo, donde todos sus componentes son ceros, ¿sí?
Si hacemos la suma de un vector por el elemento neutro, volvemos a tener de resultado el mismo vector original. Si existe, como también habíamos dicho antes, existe el vector opuesto, dado un vector cualquiera, el vector donde todos sus componentes están cambiadas de signo, ¿sí? Es el opuesto, y si hacemos b más su vector opuesto, en este caso menos b, el resultado va a ser el vector nulo. Bien, bueno, también tenemos acá algunas propiedades cuando incorporamos los números reales. Si hacemos el producto de un número real por la suma de dos vectores, es lo mismo que hacer el producto de ese número real por la suma de cada vector y sumar esos resultados. O sea que el producto de una escala por vectores es distributivo. Bien, acá también podemos ver que se puede distribuir, ¿no? El vector. Tenemos dos números reales multiplicados por un vector, se puede distribuir entonces el vector escrito a izquierda, haciendo c por el vector más d por el vector. Versores fundamentales. Habíamos hablado, ¿se acuerdan ya de los vectores unitarios? Eran todos los vectores que la norma, o sea, la longitud era 1, era de valor unitario, en la medida que estemos trabajando. Los versores fundamentales son los vectores unitarios que son los versores unitarios de los ejes de los ejes X y Z, ¿bien? Van formando el plano en el piso y la altura en Z. En R3 los versores fundamentales son 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Un versor fundamental es fundamental si es unitario y todos sus componentes son ceros excepto uno de ellos que toma el valor 1. ¿Bien? O sea, yo tengo cualquier vector donde todos los componentes son ceros excepto uno de valor 1, entonces es un versor denominado fundamental. Lo interesante es que todo vector, cualquiera sea el valor del vector, se puede escribir por medio de sus versores fundamentales. El versor fundamental 1, 0, 0, que representa 1 en la dirección en el eje X, se denomina con una I y un sombrerito al revés, ¿sí? Si ustedes ven. El versor fundamental que acompaña el eje Y, o sea, versor fundamental porque tiene todos ceros excepto el 1 en la dirección Y, se denomina J y se le pone un sombrerito invertido arriba. Y el que acompaña la Z, 0, 0, 1, ¿sí? Se denomina K con un sombrerito invertido arriba, que está indicando este lugar. Cualquier vector, sean cuales sean los valores de A, B y C, se puede escribir como la suma de A por el versor I más B por el versor J más C por el versor K. ¿Por qué? Porque fíjense, este A, ¿sí? Me queda multiplicado por el versor I. A por 1, A más A por 0, 0 más A por 0, 0. Este B me queda multiplicado por el vector J. B por 0, 0 más B por 1, B más B por 0, 0. Hasta ahí me quedó. Y 0, 0 más 0, J, 0. Y acá me va a quedar 0, B, 0. Y acá me va a quedar 0, 0, C, cuando haga este producto. 0, 0, C. Entonces voy a hacer I, 0, 0 más 0, B, 0 más 0, 0, C. A, B, C. ¿Sí? Que es lo mismo que escribimos acá. O sea que cualquier vector, sean cuales sean sus componentes, se puede escribir como un producto con sus versores fundamentales. La dirección y sentido de B de cualquier vector quedan unívocamente determinados por los ángulos que forma B con cada uno de los ejes coordenados. A ver si tenemos... Fíjense, acá yo tengo un B, ¿no? Bueno, ese B esté en cualquier lugar en cualquier lugar de la caja de coordenadas, ¿sí? Va a tener un ángulo con respecto al eje X, un ángulo con respecto al eje Y y un ángulo con respecto al eje Z, alfa, beta, gamma. Las direcciones de esos ángulos, ¿sí? Me están diciendo la dirección, el valor de esos ángulos me están diciendo la dirección, la pendiente de mi vector. La dirección y sentido quedan unívocamente determinados por los ángulos que forma B con cada uno de los ejes coordenados. Los cosenos de cada uno de dichos ángulos se denominan cosenos directores. ¿Por qué? Porque indican la dirección del vector. Cosenos directores del vector. El coseno de alfa es A sobre la norma de B. Fíjense que la norma de B, siendo este de acá, B, esta longitud,
me está armando un triángulo rectángulo con respecto a X, un triángulo rectángulo con respecto a Y, y un triángulo rectángulo con respecto a Z. Bien, con respecto a Y, con respecto a X. Entonces, teniendo un triángulo rectángulo y sabiendo la hipotenusa, que no es otra cosa más que la longitud del vector B, la hipotenusa no es otra cosa más que la longitud del vector B, bien, puedo encontrar el coseno de alfa, el coseno de beta, el coseno de gamma, que es adyacente sobre hipotenusa. En nuestro caso, A sobre hipotenusa, B sobre hipotenusa, ¿sí? De esta manera, los cosenos de alfa, coseno de beta y coseno de gamma me están dando, en definitiva, me están relacionando cada uno de los lados de estos triángulos rectángulos que tienen que ver con las componentes del vector que estoy analizando sobre la norma, que no es otra cosa más que la hipotenusa que se forma en esos triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es 1. Esto es una propiedad. Si yo entonces hago el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, ese resultado es igual a 1. Y fíjense que estoy sumando este cociente más este cociente más este cociente. Como el denominador siempre es norma de b, lo puedo directamente unificar. En este caso va a ser norma de b al cuadrado, porque los cosenos son al cuadrado. Entonces, a sobre la norma todo al cuadrado, b sobre la norma todo al cuadrado, c sobre la norma todo al cuadrado. En el numerador me va a quedar a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, y en el denominador directamente me queda la norma de b al cuadrado. ¿Por qué? Porque sencillamente se simplifica. ¿Sí? La norma de b al cuadrado más la norma de b al cuadrado más la norma de b al cuadrado se simplifica. Y si ustedes recuerdan, la norma era la raíz cuadrada de la suma de la suma de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Entonces, como acá tenemos, fíjense, esto les recuerdo más arriba. A ver, por aquí. La norma, ¿sí? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más b cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿qué hace? Se me simplifica el cuadrado con la raíz cuadrada y me queda a cuadrado sobre b cuadrado más b cuadrado. Si yo hago la norma al cuadrado, solamente me queda la partecita que está dentro de la raíz cuadrada. Y fíjense que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es lo mismo que tengo en el numerador. Entonces, numerador igual a denominador se simplifican y el resultado de la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es siempre 1. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Entonces, con esta parte, mírenla, revéanla, piénsenla un poco. Estas son las primeras operaciones, entonces, que estamos viendo de las primeras operaciones de los vectores pensados ya, ¿sí?, en términos geométricos.